Hoy día vamos a desempacar y revisar con detalle la nueva GoPro Hero 3 Black Edition. Hace muchos años atrás, hubiera costado muchísimo dinero conseguir una cámara que filmara la cantidad de cuadros por segundo que esta maravilla puede lograr. Con esto puedes hacer cámaras lentas como para percibir el aleteo de un colibrí en una cámara suave. Puedes también filmar videos en 4K, lo que significa una resolución tan alta para la cual incluso muchos televisores no están preparados hoy en día. Pero esto permite capturar los fotogramas cuadro por cuadro como si fueran fotografías de alta resolución. Si eres de los que hubiera querido tener sus antiguas fotos y videos de hace 10 años, digamos, en las calidades de hoy en día, en vez de cintas de VHS o fotos de rollo, imagina entonces la posibilidad de filmar los eventos futuros, únicos, que están a punto de suceder en tu vida en las mejores resoluciones posibles. De eso es de lo que se trata poder grabar en 4K. Estas son algunas dimensiones para que tengas una idea de la calidad de video que se puede tener. El cuadrado más pequeño, el marrón, corresponde a un video estándar visto con una conexión relativamente mediana en YouTube, el más pequeño. El cuadrado anaranjado es la calidad de un DVD, la resolución, la cantidad de píxeles que contiene, que como sabemos es una cantidad bastante aceptable. La calidad que se ve de color azul es lo que sería un Blu-ray. El color fucsia sería la calidad de un cinema digital. Y la más grande de todas, la amarilla, es la resolución 4K. Hay que considerar que esto solamente es una referencia. La GoPro no puede grabar a la misma velocidad en todas las resoluciones. En la resolución más alta puede grabar hasta 15 cuadros por segundo, mientras que en la más pequeña, que es WVGA, puede grabar hasta 240 cuadros por segundo. En las altas y óptimas calidades para filmar, es decir, en calidad de Blu-ray, puede grabar hasta 60 cuadros por segundo en el modo Super View, el que tiene la mayor capacidad panorámica. Otra fabulosa ventaja de este producto es el modo Super View. Además de tener un lente gran angular que tiene una capacidad esférica bastante amplia, bastante panorámica, el modo Super View permite expander por lo menos un porcentaje alto de 20 o 30% más de encuadre del que regularmente se podría con las cámaras anteriores a la GoPro Hero 3. Aquí podemos apreciar claramente que en el modo Super View tenemos un poco más de cielo y de tierra, así como un poco más de terreno hacia los laterales. Tenemos además tres modos de lente, Narrow, Medium y Wide. Esto es fantástico, especialmente para hacer cierto tipo de filmaciones. Por ejemplo, en el caso de querer retratar a una persona o un paisaje sin que tenga nada de distorsión ni ese efecto ovalado. Destacable es también la ráfaga de 30 cuadros por segundo a 12 megapíxeles. Esto significa que no te vas a perder de ningún detalle en el momento clave de la acción, y que adicionalmente puedas hacer un collage de fotografías como este con el resultado. A diferencia también de otras ediciones, este tiene un modo de luz automático, de modo que si uno pasa de la oscuridad a la luz o viceversa, el ajuste es inmediato. Otra característica interesante es el control remoto que se conecta vía Wi-Fi. Esto permite controlar la cámara desde mucha distancia o inclusive bajo el agua. Al mismo tiempo, ofrece una estabilización de imagen superior, bastante mejorada. Y por si fuera poco, una de las características destacables de esta cámara es la comunicación que tiene con los teléfonos celulares. Se puede ver el contenido, se pueden ver las fotografías y subirlas directamente a internet, compartirlas en redes sociales.
Vamos a ver a continuación qué es lo que trae dentro la caja de GoPro Hero 3 Black Edition, edición limitada Eva Samkova.